Hemos dicho en otras lecturas que la década del siglo XX, fue muy rica en la producción de novelas. Pero lo hemos dicho en relación con Europa, sobre todo. En América Latina también es una década muy rica, muy fructífera, muy nutrida. Pero hay un fenómeno especial sobre el cual se va a escribir demasiado casi, que es la llamada Revolución Mexicana, que es la década que va de 1910, 12 más o menos, termina esa década, y en esa segunda década del siglo XX, y en las siguientes, hasta llegar al medio siglo, se escribirán muchísimas más de un centenar de novelas sobre lo que fue la Revolución Mexicana. Y se acopla a lo que es la historia, a lo que es la literatura, a lo que es la ficción. Es un poco volver a todos esos fenómenos literarios que Walter Scott inauguró en el siglo XVIII. En la Revolución Mexicana tenemos varias grandes novelas que podrían estar entre las 100 novelas que queremos seleccionar para cogerles el tono a su primera página. Voy a citar solamente dos por el momento, y es Los de Abajo, de Mariano Azuela, y El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán. Un señor que había estudiado Derecho, que ejerció el periodismo como ninguno, fue periodista de comienzo a final, y que fue diplomático, que fue partidario de Madero. Recuerden que la Revolución Mexicana significa la muerte de varios presidentes, uno detrás de otro, traición tras traición, iban muriendo, y él llega a ser Martín Luis Guzmán, el escritor, autor de la novela que hemos escogido para hoy. Es villista, fue villista, es decir, trabajó con una de las figuras emblemáticas, Pancho Villa, de la Revolución Mexicana. Vamos a cogerle el tono a la novela de hoy, El Águila y la Serpiente, publicada en 1928, curiosamente cuando muere, es el año de muerte de José Eustacio Rivera, pero en la década en que aparece La Vorágine también. Es un poco paradójico. Al apearme del tren en Veracruz, recordé que la casa de Isidro Fabela, o más exactamente, la casa de sus padres, había sido ya momentáneo refugio de revolucionarios que pasaban por el puerto en fuga hacia los campos de batalla del norte. Aquellos eran luchadores experimentados, combatientes hechos en la revolución maderista, cuyo ejemplo podían y aún debían seguir los rebeldes primerizos. Quise, pues, acogerme yo también a la casa que se me brindaba tan bondadosamente, y me oculté en ella durante todo el día, rodeado de una hospitalidad solícita y amable. Cuando cerró bien la noche, salí de mi escondite para dirigirme a los muelles. Me embargaba una sola preocupación:
¿Me admitirían en el buque tan a deshoras? Caminaba a prisa, no obstante, mis dos maletas, las cuales a la vez que con su peso me abrumaban, parecían aligerarlo todo con su contacto, porque llevarlas en ese momento era, no sé por qué, como tener asida entre las manos la realización del viaje que esperaba emprender al otro día. En las calles próximas a la aduana me envolvió el olor de fardos, de cajas, de mercancías recién desembarcadas. Lo aspiré con deleite. Más lejos, el espacio precursor de los malecones me trajo la atmósfera del mar. Se vislumbraban en el fondo vagas formas de navíos, perforadas algunas por puntos luminosos. Corrían hacia mí brillos de agua. Descansaban abiertas de brazos las grandes máquinas del trajín porteño. ¿Cómo se aceleró entonces con mis recuerdos el pulso de mi emoción? Por aquellos sitios, fuente de mis supremas fantasías de la infancia, me deslizaba hoy, al amparo de la noche, en busca de un barco y de lo desconocido. Llevaba en mi cartera $50. En el alma, una indignación profunda contra Victoriano Huerta. Este personaje, que es el que va a contar la novela, que es el eje principal de toda la historia, tomará el barco, saldrá, irá al norte, entrará a México, bueno, y viene una historia increíble, que si uno no supiera que es algo que tiene que ver, que es la Revolución Mexicana, uno diría que va a ser una trama histórica como muy pocas alguien podía inventarse. Martín Luis Guzmán es un gran escritor, es un deleite cómo va deslizándose toda su historia a través de lo que es ese periodo que equivale más o menos 1913, 1915 de la vida mexicana tan difícil en ese momento, lo que se va a llamar, ya hemos dicho, la Revolución Mexicana. La novela está dividida en dos grandes partes. La primera parte es el águila y la serpiente, está dividida en esperanzas revolucionarias, que es el primer libro, y luego en la hora del triunfo, es decir, lo que está antes de la revolución y lo que es después, cuando Villa ha ganado la revolución, en cierta manera. Está dividido en libros, 7 libros y 7 la segunda parte. Cada libro está dividido en capítulos. La primera parte son 22 capítulos, la segunda 35 capítulos. Es una novela más o menos, en esta edición de La Oveja Negra del año 85, son 350 páginas. Bueno, no es tanto tampoco. La escribe Martín Luis Guzmán cuando él está en el exilio en España. Estuvo dos exilios, primero en Estados Unidos y en España. Estuvo exiliado entre el año 24 y el año 36. Estando en España es cuando escribe la novela, que configura como la gran obra de él, y donde hay un capítulo, que es el último capítulo de la primera parte de Esperanzas Revolucionarias, que se llama La Fiesta de las Balas. Es un cuento que
incorporó, la verdad es que yo nunca lo he podido saber, nunca, no sé si él lo habrá dicho, si el cuento estaba escrito cuando estaba escribiendo la novela, o si fue que ese capítulo después lo desmembró y lo sacó. La fiesta de las balas hace parte de las antologías de los cuentos mexicanos y latinoamericanos, y se considera uno de los cuentos más grandes, mejor estructurados de la literatura latinoamericana. El águila y la serpiente, una señora novela. Muchas gracias, nos veremos dentro de 8 días. No olviden suscribirse si lo desean a este canal. Muchas gracias.